Hola a todos y todas, soy Patricia, investigadora del Grupo Obesidad, Diabetes y sus comorbilidades, Prevención y Tratamiento del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Seré la encargada de dar la clase Metagenómica y Metabolómica en Obesidad y Diabetes, incluida en el módulo 3 del Máster de Formación Permanente en Investigación Biomédica en Diabetes y Obesidad, organizado por la Universidad de Málaga. En el primer bloque de esta asignatura me centraré en la metagenómica y lo primero es saber qué es. Pues bien, la metagenómica es la ciencia encargada del estudio del genoma de una comunidad de microorganismos existente en un entorno o ecosistema determinado. Permite el estudio de comunidades de organismos directamente en su medio natural y no necesita el aislamiento o cultivo de los microorganismos. Otro concepto a tener en cuenta es el concepto de metagenoma, que es el conjunto de genes y genomas de todos los microorganismos presentes en una muestra ambiental y o una muestra. Algunos de los hitos más importantes y a destacar en la era de la metagenómica son: en 1679, Leeuwenhoek realizó una observación sobre la microbiota oral. En 1888, Koch aisló microorganismos utilizando cultivos. En 1977, Sanger desarrolló una técnica para la secuenciación del DNA. En 1980, Mullis desarrolló la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR. En 1990, Giovannoni y colaboradores desarrollaron el primer estudio de microbiota utilizando el gen 16S-ARN ribosómico. En 1998, Handelsman y colaboradores propusieron el nombre de metagenómica por primera vez. En 2005, Roche crea la primera máquina de Next Generation Sequencing y se estudia el viroma intestinal humano. En 2008 se publica el proyecto de microbioma humano, es decir, el conjunto de microorganismos que existen en el humano, como hongos, virus, bacterias, arqueas. En 2016 aparece un estudio metagenómico del microbioma de la piel humana. En 2018, un estudio en metagenómica revela que la microbiota humana afecta a la respuesta de la terapia contra el cáncer. Ahora nos centraremos en cómo realizamos los análisis metagenómicos y para ello contamos con varios tipos. Uno sería la secuenciación de regiones específicas del ADN como el 16S, 18S o ITS, que es una técnica comúnmente utilizada para estudiar la diversidad microbiana y de hongos en diferentes ambientes. Estas regiones contienen secuencias altamente conservadas que permiten la amplificación de fragmentos específicos de ADN utilizando la técnica de PCR y la identificación de los organismos presentes en la muestra mediante la secuenciación de los fragmentos amplificados. La secuenciación de la región 16S se utiliza comúnmente para identificar bacterias y arqueas, mientras que la región 18S se utiliza para la identificación de eucariotas. La secuenciación de la región ITS es útil para la identificación de hongos y levaduras. Por otro lado, encontramos el análisis metagenómico shotgun. Es una técnica de secuenciación masiva que recoge gran cantidad de información de los organismos presentes. Para entender mejor la secuenciación de las regiones específicas del ADN como el 16S, 18S o IDS, explicaré qué es cada región. Empezaremos por la molécula 16S-ARN ribosómico, la cual es un componente de la subunidad menor de los ribosomas. Los ribosomas son orgánulos complejos altamente especializados que utilizan los organismos para la síntesis de proteínas y que se une a la secuencia de Shine-Dalgarno. Los genes que lo codifican se conocen como genes del 16S-ARN ribosómico. Cuenta con 9 regiones hipervariables, las cuales aportan información para estudios de filogenética y taxonomía. Las características más importantes de la molécula 16S-ARN ribosómico que la hacen útil como herramienta filogenética y taxonómica son que se trata de una molécula muy antigua, presente en todas las bacterias actuales, que su estructura y función han permanecido constantes durante un tiempo muy prolongado, de modo que las alteraciones en la secuencia reflejan probablemente cambios aleatorios. Los cambios ocurren de manera suficientemente lenta como para aportar información acerca de todos los procariotas. El tamaño relativamente largo de los 16S-ARN ribosómicos minimiza las fluctuaciones estadísticas. La conservación en la estructura secundaria puede servir de ayuda en las comparaciones, aportando una base para el alineamiento preciso. Dado que resulta relativamente fácil secuenciar los 16S-ARN ribosómico, existen bases de datos amplias en continuo crecimiento. Ahora continuaremos con el 18S-ARN ribosómico, que es una subunidad pequeña del ARN ribosómico presente en la mayoría de los organismos eucariotas.
Los genes que codifican para el 18S ARN ribosómico se denominan genes 18S del ARN ribosómico y cuenta con 9 regiones hipervariables. La región V4 es la más variable, por lo que es la más utilizada, y en cambio la región V6 es muy conservada en eucariotas. Por último, la región espaciadora interna transcrita, o ITS de sus siglas en inglés, se encuentra entre los genes del 18S, el 5,8S y el 28S ARN ribosómicos de hongos y otros eucariontes, y tiene un alto grado de variación en su secuencia, la cual es ampliamente utilizada para analizar la diversidad genética e identificación taxonómica. Los estudios taxonómicos de hongos y otros eucariontes a menudo se basan en el grupo de genes nucleares ribosómicos, que incluye el 18S o subunidad pequeña, la subunidad 5,8S y los genes del 28S ARN ribosómico o subunidad grande. Se ha encontrado que las secuencias entre el 18S y el 5,8S, que sería la ITS1, y las secuencias entre el 5,8S y 28S, que sería ITS2, son los marcadores más adecuados para el análisis filogenético y taxonómico de hongos. En la figura encontráis un cuadrito rojo que sería el esquema parcial del gen ARN ribosómico y sus espaciadores internos ITS, ITS1 y ITS2. Las etapas a seguir en el proceso de secuenciación del gen 16S-RN ribosómico, 18S-RN ribosómico y ITS incluye la recogida de muestras, bien heces, salivas, biopsias, la extracción de ADN, que normalmente se suele realizar mediante kits de extracción de ADN siguiendo las instrucciones del fabricante. La preparación de librerías. Este paso incluye la fragmentación del ADN para que las muestras tengan un tamaño homogéneo y relativamente pequeño, y la adición de adaptadores que actúan como identificadores, así como la normalización de las muestras a una misma concentración. Luego realizaríamos la secuenciación de la muestra y finalmente el análisis de datos, mediante el cual se evalúa la calidad de nuestras secuencias. Además, se alinean nuestras secuencias con las secuencias de bases de datos y se traza también el árbol filogenético. Otro tipo de análisis metagenómico es la metagenómica shotgun, la cual es una técnica de secuenciación masiva que se utiliza para estudiar la diversidad genética y funcional de comunidades microbianas complejas. En la metagenómica shotgun, el ADN total se extrae de la muestra y se fragmenta en pequeños fragmentos aleatorios, los cuales se secuencian masivamente. Estos fragmentos son luego ensamblados en secuencias más largas utilizando programas informáticos especializados. El resultado es un conjunto de secuencias cortas de ADN denominadas reads que se representan en el genoma de la comunidad microbiana presente en la muestra. A partir de estas secuencias, se pueden identificar y clasificar las diferentes especies microbianas presentes en la muestra, así como estudiar la diversidad genética y funcional de la comunidad. En esta asignatura me centraré en los estudios de la metagenómica del gen 16S-ARN ribosómico y la metagenómica shotgun en la microbiota intestinal, que como ya he comentado anteriormente, son los microorganismos, bacterias, virus, arqueas, hongos, que en este caso residen en el intestino. Por eso, ahora os mostraré una comparativa de los pros y los contras de la metagenómica shotgun y el 16S-ARN ribosómico para secuenciar la microbiota. La metagenómica shotgun no necesita primers, identifica todos los microorganismos incluidos los virus y da información directa del perfil funcional, es decir, de las funciones en las que se encuentran involucrados los microorganismos. Sin embargo, es más caro que la secuenciación del gen 16S-RN ribosómico, puede haber contaminación del huésped, los recursos computacionales requeridos pueden ser restrictivos y se necesita de análisis bioinformáticos muy complejos. Por otro lado, la secuenciación del gen 16S-RN ribosómico es más barata y solo amplifica lo que se quiere, evitando la contaminación del huésped. En cambio, la elección del primer puede sesgar los resultados hacia ciertos microorganismos, no identifica virus ni llega a nivel de especie y no se obtiene información directa del perfil funcional. En las siguientes diapositivas os mostraré las aplicaciones de la metagenómica en obesidad y la diabetes tipo 2. Vamos a empezar con la metagenómica en la obesidad. Y como ya sabéis, la prevalencia de la obesidad está en aumento a nivel mundial y actualmente representa un importante problema de salud tanto en adultos como en niños. La etiología de la obesidad se ha asociado con diversos factores como factores dietéticos, ambientales, educativos y genéticos. Sin embargo, estos factores no explican por completo el aumento global de la obesidad y recientemente se ha demostrado que la microbiota desempeña un papel causal en la obesidad,
lo que demuestra el potencial de la microbiota como objetivo terapéutico en esta patología. Las técnicas de secuenciación en metagenómica han contribuido a identificar un gran número de comunidades microbianas en el intestino bajo diferentes condiciones fisiológicas y de enfermedad. Estudios de secuenciación del 16S-RN ribosómico han demostrado que la relación entre los filos firmicutes y bacteroidetes se ha asociado con el mantenimiento de la homeostasis y los cambios en esta relación pueden conducir a diversas patologías. Por ejemplo, el número reducido de bacteroidetes y un número proporcionalmente mayor de especies específicas de firmicutes provocan obesidad, ya que están asociados con una mayor capacidad para suministrar energía a partir de los alimentos. Además de esto, los cambios en la microbiota de personas con obesidad pueden dar lugar a la estimulación de la reprogramación de genes en el intestino grueso, cambiar la secreción de hormonas polipeptídicas y otras moléculas bioactivas de las células enteroendocrinas y debilitar la homeostasis inmunológica del intestino. Asimismo, la microbiota intestinal también se comunica con el tejido adiposo, el hígado y el cerebro. En las siguientes diapositivas se recogen diversos trabajos de los cambios de la microbiota intestinal asociados con la obesidad e intervenciones para esta patología. En resumen, la exposición a los antibióticos tiene un gran impacto en la microbiota intestinal. De hecho, estudios epidemiológicos han demostrado que la administración de antibióticos durante la infancia se asocia con un mayor riesgo de obesidad. Además, varios estudios han observado una correlación entre el índice de masa corporal infantil y el riesgo de desarrollar obesidad en la vida adulta tras el consumo de antibióticos. Estudios con niños han demostrado que los niveles de ácidos grasos de cadena corta, que son los productos finales de la fermentación de la fibra por la microbiota intestinal y que se conocen con el nombre de SCFAs por sus siglas en inglés, son más altos en los niños obesos, lo que sugiere que la disbiosis intestinal y el aumento de la fermentación intestinal deben considerarse entre los factores implicados en la etiología de la obesidad infantil. Además, en un estudio reciente se ha demostrado que el uso de los probióticos altera la microbiota intestinal y reduce la grasa corporal en niños obesos o con sobrepeso. La nutrición personalizada, el uso de prebióticos, probióticos, posbióticos y simbióticos, el trasplante de microbiota fecal, la educación dietética y la actividad física constituyen los principales enfoques destinados a utilizar como diana terapéutica de la microbiota intestinal para la obesidad en niños. Tras la cirugía bariátrica, se ha demostrado que la microbiota intestinal media beneficios metabólicos y pérdida de peso. La cirugía bariátrica altera la expresión de varios genes implicados en rutas metabólicas, lo que induce cambios en la composición de la microbiota intestinal. Dada la relación entre la microbiota intestinal y la salud metabólica de un individuo, existe un interés creciente por entender las modificaciones que ocurren en la microbiota intestinal después de la cirugía bariátrica y cómo estos cambios conducen a la pérdida de peso y a un mejor perfil metabólico. Un estudio en 13 pacientes obesos y tras la cirugía bariátrica informó de un aumento en la diversidad microbiana intestinal e identificó alteraciones en la abundancia relativa de 31 especies. Estos cambios en la microbiota se produjeron en paralelo con la pérdida de peso y mejoras funcionales y metabólicas. Liu y colaboradores observaron que la abundancia de una especie comensal fermentadora de glutamato disminuyó notablemente en individuos obesos y se correlacionó inversamente con la concentración sérica de glutamato. Además, estos autores informaron que después de la cirugía bariátrica, varias funciones enzimáticas microbianas se vuelven más similares a las de los controles delgados, como por ejemplo las vías involucradas en la fermentación de carbohidratos, el ciclo de citrato, la síntesis de lipopolisacáridos, así como la producción de aminoácidos de cadena ramificada, lo que sugiere que la intervención mediante cirugía bariátrica revirtió al menos parcialmente las alteraciones metabólicas y microbianas asociadas a la obesidad. El uso de análisis metagenómicos para vincular la obesidad y la microbiota intestinal permite identificar bacterias específicas como biomarcadores potenciales de la obesidad y el desarrollo o progresión de esta patología. Recientemente se ha demostrado que la microbiota en pacientes obesos, adolescentes y adultos muestran diferentes rasgos dependiendo de la edad. Ahora hablaremos de las aplicaciones de la metagenómica en la diabetes tipo 2 y encontramos varios estudios que sugieren que la susceptibilidad al desarrollo y la progresión de la diabetes tipo 2 está influenciado por la microbiota intestinal. Esto se debe a una reducción en la diversidad y a un desequilibrio microbiano, lo que lleva a un impacto en el sistema inmunológico y la aparición y crecimiento de patógenos.
Varios estudios en humanos han demostrado que determinados géneros o especies bacterianas están reducidos o aumentados en pacientes con diabetes tipo 2 en comparación con controles sanos. En la siguiente tabla del trabajo de Balan y colaboradores se recogen algunos estudios de los últimos años donde se evalúan los cambios de la microbiota intestinal en los pacientes con diabetes tipo 2. En general, estos pacientes tienen una menor abundancia de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, o más conocidos como los SCFAs, como hemos comentado anteriormente, y bacterias productoras de triptófano. Por otro lado, estos pacientes tienen una mayor abundancia de bacterias oportunistas patógenas, bacterias sulfato reductoras como de sulfovibrio y bacterias productoras de aminoácidos de cadena ramificada, o que también son más conocidos como los BCAAs, en comparación con los donantes sanos. A nivel funcional, las principales vías enriquecidas en la diabetes tipo 2 fueron el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y biosíntesis y transporte de ácidos grasos, mientras que la metanogénesis bacteriana y el metabolismo de los cofactores y las vitaminas estaba reducido. Estudios han demostrado que los aminoácidos de cadena ramificada se correlacionan positivamente con la resistencia a insulina, y varios estudios encontraron una mayor expresión de los genes microbianos involucrados en el estrés oxidativo, lo que sugiere que la microbiota intestinal en pacientes con diabetes tipo 2 estimula mecanismos de defensa bacteriana contra el estrés oxidativo característico y aumentado en esta patología. En esta diapositiva, que sería la continuación de la tabla anterior, pues se recogen más estudios que observan cambios a nivel de la microbiota intestinal y así como cambios de la funcionalidad de la microbiota intestinal en los pacientes con diabetes tipo 2. Resumiendo, las principales alteraciones en la microbiota intestinal en pacientes con diabetes tipo 2 son el aumento de bacterias patógenas oportunistas y el descenso de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, y a nivel funcional encontramos un aumento de la biosíntesis de ácidos grasos y el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y un descenso en el metabolismo de los cofactores y las vitaminas. Ahora pasaremos al segundo bloque de la asignatura, donde hablaremos de la metabolómica, la cual es una disciplina de reciente aparición, desarrollo y aplicación entre todas las ómicas. De hecho, las primeras definiciones datan de principios del presente siglo. Así, en 2001, Oliver Fien definió la metabolómica como la caracterización cualitativa y cuantitativa de todos los metabolitos presentes en un sistema biológico. El término de metaboloma, que apareció por primera vez en el manuscrito de Oliver y colaboradores en 1998, se define como el conjunto de metabolitos presentes en células, tejidos o fluidos biológicos, que son productos o intermedios de los procesos químicos o enzimáticos resultado del metabolismo celular. ¿Pero qué es un metabolito o pequeña molécula? Es un compuesto orgánico de bajo peso molecular, típicamente involucrado en un proceso biológico como un sustrato o producto. La metabolómica normalmente estudia pequeñas moléculas dentro de un rango de 50 a 1500 daltons. Algunos ejemplos de pequeñas moléculas incluyen azúcares, lípidos, aminoácidos, ácidos grasos, compuestos fenólicos, alcaloides, etc. El metaboloma, a su vez, se clasifica en los siguientes subtipos. Metaboloma endógeno, que engloba los metabolitos intrínsecos del propio organismo, y el metaboloma exógeno, relacionado con los metabolitos procedentes de factores extrínsecos al sistema biológico, tales como la alimentación, medicación o factores ambientales. El metaboloma es capaz de reflejar la respuesta biológica producida por multitud de factores como alteraciones genéticas, estados patológicos, influencias medioambientales o dietéticas, entre otros. Dado el potencial de esta ómica, el número de investigaciones que emplean una aproximación metabolómica ha aumentado exponencialmente en la última década. Su mayor interés reside en su contribución en estudios clínicos, ya que permite asociar los perfiles metabólicos a distintas situaciones fisiológicas y fisiopatológicas de un organismo. De hecho, está siendo crucial en el estudio y diagnóstico de numerosas enfermedades, habiéndose demostrado ya una gran eficacia en la detección de afecciones respiratorias, diabetes, enfermedades cardiovasculares o cáncer, entre otras patologías. Además, la metabolómica tiene una gran aplicabilidad en multitud de áreas, como por ejemplo en estudios de toxicología, farmacología, nutrición, biotecnología o tecnología de los alimentos. Existen diferentes aproximaciones en el campo de la metabolómica y se engloban principalmente en dos tipos de estudios, los dirigidos y los no dirigidos. La principal diferencia entre ambas aproximaciones reside en si los metabolitos son definidos o no de manera previa al análisis.
Las estrategias dirigidas tienen como objetivo la identificación y cuantificación de un número limitado de metabolitos específicos en muestras biológicas, los cuales han sido previamente definidos. Este tipo de metodologías presenta una alta sensibilidad, así como una mayor sencillez en el manejo y procesamiento de datos. Las estrategias no dirigidas, también conocidas como metabolómica global, tienen como objetivo analizar el perfil metabolómico completo, así como la búsqueda de metabolitos diferenciadores entre grupos de estudio. Su principal ventaja reside en la capacidad para caracterizar nuevos metabolitos y en la potencialidad para la identificación de biomarcadores. Sin embargo, los datos de la metabolómica no dirigida son sumamente complejos, con grandes tamaños de archivo por muestra. Estos archivos contienen miles de picos espectrales que presentan obstáculos importantes para su interpretación. Es aquí donde el desarrollo de herramientas computacionales desempeña un papel clave en el análisis de los datos de hoy en día. Dependiendo del número de metabolitos analizados mediante las estrategias dirigidas, se han establecido las siguientes aproximaciones. Análisis diana o dirigido, cuyo objetivo se centra en determinar un número pequeño de metabolitos concretos y utiliza técnicas en función de los metabolitos a analizar. Y perfil metabólico. Se restringe a la identificación y cuantificación de un número predefinido de metabolitos que pueden pertenecer a una clase de compuestos específica o intervenir en una ruta metabólica concreta. Dependiendo del enfoque del estudio, dentro de la metabolómica no dirigida, se diferencian las siguientes aproximaciones. Metabolómica per se, en la que se realiza el análisis exhaustivo de todos los metabolitos de un sistema biológico para su identificación y cuantificación, revelando de esta forma el metaboloma del sistema biológico bajo estudio. Y la huella dactilar metabólica, medida global de los metabolitos presentes en un sistema biológico y o consumidos o secretados por el mismo, para realizar una clasificación de las muestras de forma rápida según su origen o relevancia biológica a través del empleo de análisis estadísticos, sin necesidad de determinar la concentración individual de cada metabolito. Dada la complejidad de los estudios de metabolómica no dirigida, su aplicación requiere llevar a cabo una serie de etapas con una alta precisión y exactitud, con el objetivo de obtener resultados de calidad que ayudan a interpretar y resolver las cuestiones biológicas planteadas en este tipo de estudios. La mayor parte de los estudios no dirigidos siguen un flujo de trabajo característico que está formado por las siguientes etapas que comentaremos ahora. La primera hace de referencia al diseño del estudio, la segunda la toma y tratamiento de las muestras biológicas, después mediante el empleo de sofisticadas plataformas analíticas avanzadas de alta resolución, se lleva a cabo la adquisición de los datos a partir de los análisis de las muestras biológicas de estudio. A continuación, el procesamiento de datos tiene como propósito reducir la complejidad de los datos adquiridos, la extracción de las señales detectadas, así como la transformación de los datos para su adecuación a las técnicas estadísticas. Posteriormente, los análisis estadísticos persiguen la identificación de las señales que presentan efectos significativos de acuerdo a los objetivos que hemos formulado nosotros en nuestro estudio. El siguiente paso corresponde a la identificación de los metabolitos, que tienen como objetivo la asignación de una estructura química a las señales que resultaron estadísticamente significativas en la etapa anterior. Y finalmente se lleva a cabo la interpretación biológica de los resultados obtenidos para darles un sentido biológico. Las etapas de flujo de trabajo de metabolómica dirigida cambian ligeramente a la no dirigida. De hecho, el primer paso ya sería la selección de los metabolitos que queremos analizar en nuestra muestra biológica y que hemos determinado en nuestro objetivo. Después vendría la recogida y tratamiento de muestras biológicas. Luego, mediante el empleo de sofisticadas plataformas analíticas avanzadas de alta resolución, se lleva a cabo la adquisición de datos a partir de los análisis de las muestras biológicas del estudio. A continuación, el procesamiento de datos, posteriormente los análisis estadísticos, que persiguen la identificación de las señales que presentan efectos significativos de acuerdo a nuestros objetivos formulados en el estudio, y finalmente se lleva a cabo la interpretación biológica de los resultados obtenidos para darles sentido biológico. Las dos plataformas tecnológicas más utilizadas para identificar y cuantificar metabolitos son la resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masas. Ambas son las técnicas generalmente empleadas en la totalidad de los estudios llevados a cabo mediante estrategias de metabolómica no dirigida.
Las principales ventajas de la resonancia magnética residen en su alta precisión en la cuantificación y elucidación estructural de analitos, así como en su elevada reproducibilidad, mientras que la espectrometría de masas presenta una mayor sensibilidad y selectividad. La gran potencialidad de la técnica de espectrometría de masas se alcanza cuando ésta se acopla a técnicas separativas, como la cromatografía líquida, la cromatografía de gases o en menor medida la electroforesis capilar, permitiendo así la detección de cientos de metabolitos de una muestra biológica. En la tabla se muestran con más detalle las principales características tanto de la resonancia magnética nuclear como de la espectrometría de masas. Las estrategias metabolómicas están siendo utilizadas actualmente en un amplio rango de aplicaciones en diferentes ámbitos del conocimiento, tal y como se muestra en esta figura. La tendencia general en los últimos años muestra que la cantidad de estudios metabolómicos en el campo de la obesidad y la diabetes tipo 2 ha experimentado un gran crecimiento y sigue aumentando. Como hemos comentado, en la última década, la metabolómica surgió como una herramienta versátil con una amplia gama de aplicaciones. En el campo de estudio de la obesidad, la metabolómica puede servir como un enfoque poderoso para abordar los desafíos en el contexto de la investigación de esta patología. Los estudios de metabolómica sobre la obesidad han dado lugar al descubrimiento de biomarcadores y la comprensión de la progresión de la enfermedad a niveles metabólicos. La revisión sistemática de Rangel Huerta y colaboradores proporcionan información sobre el uso de la metabolómica para comprender la dinámica de los procesos metabólicos involucrados en la obesidad y enfatiza en firmas metabólicas relacionadas con los fenotipos de la obesidad. La revisión sistemática de Payab y colaboradores recoge un amplio rango de estudios sobre la relevancia entre la metabolómica y el perfil de metabolitos de la obesidad. El trabajo de Zhang y colaboradores recoge cómo los estudios metabolómicos han avanzado en el descubrimiento de biomarcadores y la explicación de los mecanismos subyacentes a la obesidad y sus comorbilidades, además de cómo estos biomarcadores serían aplicables como herramientas de diagnóstico en la medicina personalizada y el descubrimiento de nuevos biomarcadores y nuevas vías terapéuticas. En esta figura se recogen los metabolitos más comunes relacionados con la obesidad. Entre los aminoácidos asociados con la obesidad destacan los aminoácidos de cadena ramificada, o comúnmente conocidos como BCAAs, que incluyen la leucina, isoleucina y valina. Estudios han observado una relación directa entre la leucina y la isoleucina con la obesidad. Además, otros estudios destacan la importancia de la valina como un biomarcador de la obesidad. En todos estos estudios se han observado que a consecuencia de la obesidad aumenta la cantidad de estos aminoácidos. Otro aminoácido importante es la fenilalanina, observando un aumento de la fenilalanina en la obesidad. Sin embargo, otros estudios han observado o encontrado una disminución de los niveles de la fenilalanina en sujetos obesos. Por tanto, serían necesarios más estudios debido a estas contradicciones. Asimismo, junto con los aminoácidos, sus derivados también juegan un papel en el proceso de la obesidad. En términos de derivados de lípidos, numerosos estudios han demostrado que una disminución de los niveles de lisolecitinas promueve la obesidad en adultos. Las lisolecitinas son importantes intermediarios lipídicos que se forman por la enzima asociada a las lipoproteínas llamada lecitina colesterol aciltransferasa, responsable de la esterificación del colesterol. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, encontramos que la glucosa y el glicerol correlacionan positivamente con la obesidad. Los estudios sobre lactato son contradictorios y dificultan el papel exacto de este metabolito en la obesidad. El acetato, por su parte, se halla en concentraciones más bajas, mientras que el citrato se encuentra en concentraciones más altas en la población con obesidad. Por otro lado, el piruvato aumenta en el estado de obesidad. Del metabolismo derivado de los ácidos nucleicos se ha encontrado una mayor concentración de urato en personas con obesidad. Además, en un estudio se observó una correlación positiva entre la concentración de urato y la masa grasa en adultos con obesidad. En esta figura se encuentran los principales ciclos bioquímicos y muestra la relevancia de ciertos metabolitos que en su mayoría influyen en la obesidad. Los ciclos bioquímicos están íntimamente relacionados entre sí, de tal modo que el producto de cada ciclo se utiliza como materia prima o agente auxiliar en otro ciclo. Por lo tanto, las fluctuaciones en los metabolitos debido a enfermedades o defectos genéticos están afectando estos ciclos y provocando cambios en la cantidad de metabolitos. El estudio de estos cambios puede ser un buen biomarcador para diagnosticar enfermedades e incluso desarrollar un método terapéutico para ellas.
En base a estudios se han identificado metabolitos que son efectivos en la obesidad y podrían ser biomarcadores importantes en esta patología. La importancia de la metabolómica ha llevado incluso a estudiar el perfil de metabolitos como herramienta útil para predecir la respuesta a largo plazo de diferentes procedimientos de cirugía bariátrica, permitiendo intervenciones más personalizadas y una mejor asignación de recursos de atención médica. Como ya conocéis, la cirugía bariátrica es uno de los tratamientos más eficaces para la obesidad, aún en sus grados más severos. Además de reducir el exceso de peso, logra una alta tasa de mejoría y remisión de las comorbilidades metabólicas, lo que incide en una mejor calidad y expectativa de vida de los pacientes operados. Así, estudios han evaluado los cambios en el perfil metabolómico inducidos por las cirugías bariátricas. Los aminoácidos, lípidos, metabolitos relacionados con el metabolismo energético y los relacionados con la microbiota intestinal fueron el tipo de metabolitos más estudiados. Numerosos estudios demostraron que los niveles circulantes de valina, isoleucina, leucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, alanina, prolina, metionina, aspartato, treonina, lisina y ornitina disminuyen tras la cirugía bariátrica. Por el contrario, los niveles circulantes de glicina y serina aumentaron después de los procedimientos bariátricos, mientras que otros aminoácidos como la glutamina, la histidina, la arginina y asparagina en algunos estudios observaron que aumentaban, mientras que en otros disminuían sus niveles después de la cirugía bariátrica. Por lo tanto, de estos aminoácidos pues hay estudios que son contradictorios. Dentro de los lípidos, los ácidos grasos de cadena corta aumentaron rápidamente tras la intervención y permanecieron elevados tras 6 y 12 meses después de la cirugía bariátrica. Por el contrario, los aminoácidos de cadena ramificada disminuyeron tras la cirugía bariátrica. El análisis de los perfiles de ácidos grasos circulantes demostró una disminución de los niveles de ácidos grasos insaturados y saturados de cadena larga y de los ácidos grasos no esterificados después de la cirugía bariátrica, mientras que los niveles de ácidos grasos saturados de cadena media aumentaron tras la cirugía. Los niveles de ácidos biliares circulantes primarios y secundarios en ayunas aumentaron significativamente después de las intervenciones de cirugía bariátrica debido a una mala absorción. Tras la cirugía bariátrica se observó un aumento de los niveles de cuerpos cetónicos y en cuanto a los metabolitos de la microbiota intestinal, se observó que los aminoácidos y el metabolismo de la carnitina aumentaron después de la cirugía bariátrica. Durante las últimas 2 décadas, el estudio de la metabolómica en la diabetes tipo 2 ha sido ampliamente utilizada y algunos metabolitos o vías identificadas están asociadas con el metabolismo de la insulina o son predictivos de diabetes. Entre los numerosos estudios de metabolómica y diabetes tipo 2, he recogido 2 revisiones y una revisión sistemática para comentaros sus hallazgos. En el estudio de Gini y colaboradores, pues resumen en una tabla los hallazgos de algunos de los principales estudios prospectivos de metabolómica y diabetes tipo 2. En la revisión sistemática de Morzi y colaboradores, seleccionaron estudios observacionales prospectivos en los que los investigadores utilizaron técnicas de alto rendimiento para investigar la relación de metabolitos en plasma, suero o en orina y la diabetes tipo 2, y concluyeron que varios metabolitos plasmáticos y séricos, incluidos aminoácidos, lípidos y carbohidratos, estaban asociados con el riesgo de padecer diabetes tipo 2. En la revisión de Pallares Méndez y colaboradores proporcionaron una visión panorámica de los cambios metabólicos que preceden o siguen a la diabetes tipo 2, sugiriendo que los aminoácidos de cadena ramificada, las acilcarnitinas y los aminoácidos aromáticos pueden desempeñar un papel temprano en la resistencia a la insulina, dando lugar a defectos en el metabolismo de los aminoácidos, la beta-oxidación y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Centrándonos en los metabolitos microbianos y la diabetes tipo 2, en los últimos años se ha planteado la hipótesis de que la inflamación de bajo grado podía ser el vínculo entre el microbioma y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 debido a mecanismos relacionados con los metabolitos microbianos como toxinas bacterianas, ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares, N-óxido de trimetilamina, metabolitos de triptófano y aminoácidos de cadena ramificada. Los metabolitos microbianos nos permiten comprender mejor los mecanismos subyacentes por los cuales las bacterias contribuyen a la salud y la enfermedad del huésped. En la tabla se muestran los principales metabolitos microbianos relacionados con la diabetes tipo 2 y ahora los vamos a ir comentando de uno en uno.
Así, se conoce que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una abundancia reducida de bacterias productoras de aminoácidos de cadena corta, los conocidos como SCFA. Entre sus funciones, los aminoácidos de cadena corta desempeñan un papel en el crecimiento y la diferenciación celular, en el mantenimiento de la integridad del epitelio intestinal y en los efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. El propionato de imidazol es un metabolito derivado de histidina producido por los microorganismos. Los pacientes con diabetes tipo 2 muestran un aumento de bacterias productoras de propionato de imidazol, además de tener niveles elevados en la vena porta y en sangre periférica. El propionato de imidazol representa un objetivo importante para el desarrollo de enfoques que modifiquen su producción a partir de las bacterias, lo que resultaría en una mejora de la resistencia a la insulina. La trimetilamina es un compuesto orgánico sintetizado por el metabolismo microbiano de la fosfatidilcolina, la colina y la carnitina de la dieta. Después de ser absorbido, es transportado al hígado a través de la vena porta y es allí convertida en N-óxido de trimetilamina. Varias bacterias son potencialmente productoras de trimetilamina y N-óxido de trimetilamina in vivo, incluidas aquellas que pertenecen al filo Firmicutes y Proteobacteria. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen niveles séricos elevados de N-óxido de trimetilamina. Los aminoácidos de cadena ramificada, los conocidos como BCAAs, y que ya hemos comentado que incluyen leucina, isoleucina y valina, son aminoácidos esenciales y algunas bacterias son capaces de producirlos. Algunos estudios en humanos han demostrado que niveles altos de aminoácidos de cadena ramificada se asocian con un mayor riesgo de resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Esto puede deberse a la actividad insulinogénica de estos aminoácidos, ya que altos niveles constantes de aminoácidos de cadena ramificada activan la vía de señalización de mTOR1, lo que lleva a la resistencia a la insulina. El aumento a la resistencia a la insulina causada por el aumento de los niveles plasmáticos de aminoácidos de cadena ramificada parece depender del contexto, y es posible que aminoácidos de cadena ramificada desempeñen diferentes funciones en el metabolismo de la glucosa entre personas con distintas condiciones a la resistencia a la insulina. Por tanto, el papel de estos aminoácidos en el desarrollo de la diabetes tipo 2 requiere más investigación. Los ácidos biliares son producidos y secretados por el hígado y posteriormente liberados al intestino, donde se reabsorben, principalmente en el ileum. En el ileum y en el colon, la hidrolasa de sales biliares bacteriana intestinal convierte las sales biliares conjugadas primarias en ácidos biliares desconjugados, que posteriormente se convierten en ácidos biliares secundarios. Las bacterias intestinales regulan la composición de ácidos biliares y el tamaño de la reserva para modular la señalización del receptor X-farnesoide intestinal y el receptor 5 acoplado a proteína Takeda G. Mientras que los ácidos biliares primarios activan al receptor X-farnesoide intestinal, los ácidos biliares secundarios se unen al receptor 5 acoplado a proteína Takeda G, lo que da como resultado la secreción del péptido similar al glucagón tipo 1. Estos mecanismos regulan la insulina y la sensibilidad a la glucosa. El triptófano es uno de los 9 aminoácidos esenciales y debido a que el cuerpo humano no lo sintetiza, debe ser suministrado por la dieta. El triptófano se absorbe en el intestino delgado, pero la fracción que llega al colon puede ser catabolizada por las bacterias intestinales en derivados del indol. Estudios han demostrado que niveles más altos de derivados del indol en suero se asociaron con un riesgo reducido de desarrollar la diabetes tipo 2 y una mejor secreción de insulina, posiblemente a través de la preservación de la función de las células beta. En esta figura se representa de forma esquemática las vías metabólicas de la obesidad y la diabetes tipo 2. Y bueno, pues esto sería todo sobre el tema de metagenómica y metabolómica en la obesidad y diabetes. Quisiera agradecer vuestra atención y cualquier duda, por favor, contacten conmigo a través del foro del aula virtual. Saludos y hasta pronto.